Bueno, bienvenidos todos al primer coloquio de este semestre. Tenemos el placer de iniciar esta sesión con Angélica Osorno de Reed College, quien por cierto es originaria de Colombia, y hoy nos va a hablar de sistemas de transferencia y sistemas de factorización débiles. Adelante, Angélica, gracias. Gracias, Luis, por la invitación. Es un placer estar acá, entre comillas, contándoles un poquito de mi investigación. Algunos de los términos que voy a usar en español, no sé si son los términos estándares, pero todo lo voy a explicar de todas maneras, entonces espero que se entienda todo. Si tienen preguntas, pueden interrumpirme, pueden usar el chat. Luis me prometió que me va a mantener informada sobre qué hay en el chat. Bueno, entonces, primero les quiero contar sobre de dónde salió esta investigación. Reed College es una universidad chiquita en Portland, en Oregon, y solo tenemos estudiantes de licenciatura. No tenemos ni maestría ni doctorado, pero trabajamos muy cerca con nuestros estudiantes y ellos quieren hacer investigación con nosotros durante los veranos. Entonces, esta investigación que les voy a contar es parte de lo que llamamos el ECMRG, que CMRG es Collaborative Mathematics Research Group, y el I fue porque, bueno, este fue en el verano del 2020, entonces fue electrónico y tenemos la foto típica del grupo, de cualquier grupo, de cualquier conferencia que pasó en 2020, que es el screenshot de Zoom. Entonces voy a contar, aquí están Evan, Usman, Peter, Weihan y Riley, que son todos estudiantes de licenciatura, y Kyle Ormsby, que es mi colega con el que manejamos este grupo de investigación. Entonces, quiero enfatizar que lo que les voy a contar es investigación hecha primordialmente por estudiantes de licenciatura. Para contarles sobre la investigación que hicimos, la quiero poner en contexto. Entonces, me voy a devolver y voy a empezar a contarles sobre operaciones coherentes salvo homotopía. Yo trabajo en topología algebraica y, bueno, en topología algebraica muchas veces no queremos que las cosas sean ciertas tal cual, sino que sean ciertas salvo homotopía. Entonces, por ejemplo, les quiero hablar de un ejemplo muy específico que es el espacio de lazos. Entonces, empiezo con un espacio topológico con un punto específico, que lo voy a llamar el punto base. Y el espacio de lazos de X, lo voy a denotar como omega X, es el espacio de todas las funciones continuas del intervalo entre 0 y 1 a X, tales que f de 0 es igual a f de 1, es igual al punto base. Y le voy a dar a esto una topología que básicamente indica que dos funciones son cercanas si cuando miramos la gráfica de la función son cercanas. Es básicamente, si quiero decir algo más, esta es la topología compacta abierta que le daría al espacio de funciones. Pero entonces realmente pienso que los puntos en este espacio son caminos en X que empiezan y terminan en el mismo punto base. Este espacio tiene una operación que es dada por concatenación. Si tomo dos caminos, F y G, puedo concatenarlos y lo voy a hacer de una manera muy específica, que es, voy a tomar el camino F, lo hago en el doble de la velocidad y la mitad del tiempo e inmediatamente hago el camino G al doble de la velocidad y la mitad del tiempo. Si quisiera escribir fórmulas, está acá. Y eso me da un nuevo camino. Entonces esto me da una operación que está bien definida sobre el espacio de lazos. Pero esta operación no es asociativa ni unital, pero sí lo es salvo homotopía. Y cualquiera que haya visto la definición del grupo fundamental está pensando que esto es precisamente lo que pasa cuando uno está tratando de definir el grupo fundamental de un espacio topológico. Y aquí, por ejemplo, tenemos el esquema típico de cómo demuestro que la operación es asociativa salvo homotopía. Lo que quiero decir es que existe una homotopía entre concatenar F y G y después concatenar H, y concatenar G y H primero y después concatenarlo con F, pero con F al principio. ¿Por qué no son iguales?
bueno, podemos pensar en qué está pasando aquí arriba y qué está pasando acá abajo. El de abajo es lo que pasa aquí a la izquierda, que si concateno F y G, primero estoy haciendo F en un cuarto del tiempo, G en un cuarto del tiempo y H en la mitad del tiempo. Y si lo hago de la otra manera, estoy haciendo F en la mitad del tiempo, G en un cuarto y H en un cuarto. Entonces no son iguales como camino, pero sí están parametrizando lo mismo, sino que es a diferentes velocidades y realmente puedo obtener una homotopía que va a ser una función continua del intervalo por el intervalo AX. Y este es un esquema más o menos de lo que está pasando. Si yo miro en un tiempo específico, estoy pensando que estoy haciendo F en esta cantidad del tiempo, G en esta cantidad del tiempo y H en esta cantidad del tiempo. Simplemente estoy reparametrizando y esa reparametrización me da una homotopía entre cada una de las dos maneras de asociar este producto. Entonces, el producto es un producto que existe, está bien definido, pero no es asociativo, tampoco es unitario, pero sí lo es salvo homotopía y queremos explorar eso qué significa. En este ejemplo específico del grupo de lazos, del espacio de lazos, hay algo más que pasa. Si tomo 4 caminos y los voy a concatenar, entonces ahora estoy pensando que les voy a poner paréntesis de todas las posibles maneras. Hay 5 maneras posibles de poner paréntesis, que son todas estas de acá. Si están pensando cómo cómo poner paréntesis, les dan los números de Catalán. Hay combinatoria bonita por acá, por este lado. Esta línea que estoy poniendo acá es una homotopía que la obtengo de la homotopía de la página anterior, simplemente cuando pienso como con F concatenado con G como un bloque. Entonces la homotopía de la página anterior me da esta homotopía de acá. Y igualmente, si pienso en H concatenado con L, me da esta homotopía de acá. Esta homotopía de acá la obtengo tomando la homotopía de la página anterior y simplemente añadiéndole L al final, y lo mismo pasa acá. Entonces tengo todas estas homotopías que simplemente son versiones de la homotopía de la página anterior, y resulta que en el espacio de lazos hay también una homotopía que relaciona todas estas homotopías. Y hay más. Cuando tomo 5 caminos y miro todas las maneras que hay de concatenarlos, hay 14 maneras de ponerles paréntesis, y resulta que tengo versiones de esta homotopía que les estoy mostrando acá, que me forman ciertas caras de un poliedro, y otras caras son unos rectángulos que son como diciéndome algo sobre como naturalidad de las homotopías. Resulta que hay una homotopía tridimensional que la relaciona. Y después si miro más y más y más, entonces hay todas las homotopías que me relacionan todas las maneras de asociar. Y esto está hecho de manera bastante coherente. Ahora, lo que les estoy diciendo estoy moviendo mis manos porque no estoy siendo precisa, pero hay una manera de hacerlo preciso. Es decir, que el espacio de lazos es asociativo salvo todas las posibles homotopías, pero tenemos que tener una manera de hacer eso preciso, y en eso viene el trabajo de Jim Stash. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jim? Primero hizo preciso el concepto de qué es tener un espacio con una operación binaria que es asociativa salvo todas las homotopías de altas dimensiones. Él lo llamó espacio a infinito, y la manera que lo hizo es parametrizando las diferentes operaciones que se pueden tener. Además de eso, demostró que el espacio de lazos es un espacio infinito para todo X, y aún más que si tenemos un espacio a infinito que es conexo, es homotópicamente equivalente a un espacio de lazos. Entonces, salvo homotopía, será infinito, es todo lo que tenemos que saber. Esto de acá de la conectividad es más fuerte de lo que tengo que decir, pero tiene que ver con tener inverso salvo homotopía. Si
el espacio de lazos tiene inverso salvo homotopía, pero un espacio infinito no necesariamente tiene inverso salvo homotopía. Entonces, la conectividad está relacionada con eso. Y quiero notar, que, por un lado, que hay una noción de espacio AN para todo n entre 1 y infinito. Entonces, A infinito es todas las homotopías y AN es, bueno, de pronto no tengo todas las homotopías, sino hasta cierto nivel. Entonces, esto es lo que tenemos acá. Si quiero generalizar esto, bueno, primero una cosa que quiero aclarar. Esta nota me dice que hay variaciones cuando quiero generalizar. Que puedo, si quiero decir en un espacio es asociativo salvo homotopía, podría simplemente pedir que sea asociativo salvo homotopía, o puedo pedir que sea infinito, o puedo pedir que sea AN para cierto n. Entonces tengo diferentes niveles de qué tanto puedo pedir. Y quiero enfatizar eso en parte porque es algo que siempre pasa. Siempre que quiero generalizar, voy a tener opciones y parte de lo que quiero contarles hoy es sobre las opciones que tenemos para una pregunta específica. Y antes de llegar a la pregunta que les quiero hablar realmente, bueno, eso QD question en inglés, ¿qué pasa con mutatividad? Entonces, si quiero hablar de conmutatividad salvo homotopía, lo primero que les quiero contar es que si miro el espacio de lazos doble, que lo puedo pensar como tomo el espacio de lazos sobre el espacio de lazos de un espacio X, resulta que este tiene una operación conmutativa salvo homotopía. O sea, la misma operación de concatenación que estaba hablando anteriormente es conmutativa salvo homotopía, pero no lo es salvo todas las homotopías. En particular, una que uno puede que quiera tener es, bueno, digamos que es conmutativo salvo homotopía. Entonces puedo tener la homotopía que me conecta F concatenado con G concatenado con F. Y después tengo también la misma homotopía que me cambia el orden otra vez. Y puedo preguntar que si es cierto que si esto es homotópico a la identidad, la homotopía de identidad. Y resulta que en el espacio de lazos dobles eso no es necesariamente cierto. Pero en el espacio de lazos triples sí es. Entonces ya podemos ver que hay diferentes preguntas que uno puede hacer. Y aquí entra el trabajo de Borman, Bob y Peter May, que definen una noción de espacio EN para todo n entre 1 e infinito. Y E infinito codifica precisamente lo que es tener una operación binaria que es asociativa y conmutativa salvo todas las posibles homotopías. Y aquí sí es realmente cualquiera que uno quiera tener, está en el E infinito. Y la misma relación que teníamos entre A infinito y espacios de lazos resulta que existe entre los espacios EN y los espacios de lazos n veces. Esto sí tomo el espacio de lazos sobre el espacio de lazos n veces. Esto siempre va a ser un espacio n y cualquier espacio n que sea conexo es homotópicamente equivalente a uno de estos. Entonces, lo que les quiero contar hoy es sobre qué pasa cuando quiero jugar este juego, pero con la noción de ser G conmutativo salvo homotopía. Entonces les quiero contar qué es lo que está pasando acá. Para todo el resto de la charla, G va a ser un grupo finito. Y lo que quiero mirar es qué pasa cuando tengo espacios topológicos con una acción del grupo G y tengo una operación binaria y quiero preguntar qué significa ser G conmutativo salvo homotopía. Y les voy a dar una respuesta específica. Entonces, antes de contarles cuál es la respuesta a mi pregunta, quiero mirar lo que está pasando acá muy concretamente. Si tengo un espacio con una acción de G, para cada subgrupo del grupo puedo mirar el espacio de puntos fijos. Este X a la H es el espacio de todos los puntos X, tales que
H actuando en X es igual a X para todo H. Entonces son todos los puntos que están fijos para todo elemento del subgrupo H. No es muy difícil ver que si tengo cada un subgrupo de H, entonces tengo una inclusión de puntos fijos. Entre los puntos fijos de H incluyen a los puntos fijos de K. Porque cualquier cosa que sea fijo con respecto a cualquier elemento de H va a ser fijo con respecto a elementos de K. Y también, si tengo cualquier elemento del grupo y tomo el subgrupo conjugado, resulta que la multiplicación por G me va a dar un homeomorfismo entre los puntos fijos con respecto a H y los puntos fijos con respecto al subgrupo conjugado. Entonces, esto siempre existe, estos mapeos en esta dirección. Pero ahora si asumo que X es un gemonoide conmutativo, ¿qué significa eso para mí? Significa que tengo una operación binaria en X, que es G equivariante, y que la operación como tal es conmutativa y asociativa y unital. Entonces, resulta que esa estructura me da mapeos en la otra dirección. Y estos son los que vamos a llamar mapeos de transferencia. En inglés se llaman transfer maps. Que van, pues, en la otra dirección, o sea, de los puntos fijos con respecto a K a los puntos fijos con respecto a H. ¿Cómo construyo ese mapeo? Por ejemplo, simplemente para darles el ejemplo, cuando K es el grupo trivial y H es el grupo entero, puedo tomar la suma con respecto a mi operación de gemonoide conmutativo, la suma sobre G de la órbita de X. Y para saber que esto es en realidad un punto fijo, quiero saber que esto es un punto fijo con respecto al grupo entero, tengo que usar la conmutatividad. Si no tuviera conmutatividad, eso no es cierto, y aquí podemos mirar eso. Quiero saber, esto es lo que quiero saber, que si actúo por cualquier elemento del grupo, vuelvo a tener lo mismo. Y el hecho que mi acción respete la suma, quiere decir que aquí tengo la suma de G' por G actuando en X. Entonces aquí por este lado tengo la suma de Gx, por aquí tengo la suma de G'(Gx), pero yo sé que si G' es fijo y G varía sobre todos los elementos del grupo, esta colección es todavía todos los elementos del grupo, pero están en un orden diferente. Y el hecho que yo quiera que estos sean iguales usa la conmutatividad de la operación que tengo en G. Entonces, si yo tuviera simplemente un gemonoide que no es conmutativo, esto no sería cierto, pero la conmutatividad me da esta estructura extra, y eso es de las cosas que quiero poner atención cuando pienso cómo generalizar esto cuando quiero cosas salvo homotopía. Entonces, para mí, G conmutativo salvo homotopía, voy a insistir en que por lo menos quiero que cuando me olvide de la acción del grupo G sea E infinito. Entonces, ya aquí estoy poniendo una condición muy fuerte, que es que quiero que la operación binaria que tengo sea conmutativa y asociativa salvo todas las homotopías. Pero resulta que incluso eso no me da todas las posibles variaciones. Todas las posibles variaciones están en un espectro entre estos dos extremos. Un extremo es el que puedo tener que no tenga ninguna de las transferencias. O sea, estas transferencias que existirían si tuviera la conmutatividad directamente. Hay una opción en que no tengo ninguna transferencia y hay otra opción en que tengo todas las transferencias, pero resulta que hay cosas en la mitad. Y esto fue una cosa muy importante, eso es bastante reciente trabajo de Mike Hopkins y Mike Hill, que se dieron cuenta que
que había cosas en la mitad que eran importantes también, que había ejemplos que salían de acá, que no era simplemente una de las dos cosas, que hay ejemplos en que hay algunas transferencias, pero no están todas. Pero incluso cuando tengo todas las transferencias, tengo ciertas compatibilidades. Entonces, estas transferencias tienen que ser compatibles, salvo todas las posibles homotopías. Y otra vez, parte de la pregunta es cómo codificamos esto, cómo realmente tenemos una definición que funcione. ¿Qué quiero decir compatible salvo todas las posibles homotopías? Pues, por ejemplo, si tengo L, un subgrupo de K, un subgrupo de H, entonces tengo la transferencia de que va de los puntos fijos con respecto a H a los puntos fijos con respecto a K, pero también tengo la transferencia que va los puntos fijos con respecto a L, pero también de pronto tengo la transferencia que va de los puntos con respecto a H a los puntos con respecto a L, y quiero que esas sean compatibles. No es simplemente suficiente decir que, bueno, tengo esta y de pronto defino esta como la composición, porque tengo tantos subgrupos que de pronto eso es menos información de la que necesito, pero sí quiero que doy todas las transferencias y además quiero que sean compatibles. Y una manera de hacer esto, de hacerlo concreto, es usando la teoría de operands de Peter May. Creo que en México les dicen operadas, pero les voy a decir operands, porque así les digo yo. Entonces, ¿qué es un operand? Primero les voy a contar qué es un operand en espacios topológicos. Un operand, lo voy a llamar O, consiste de un espacio topológico que voy a llamar O de K para K mayor o igual que 0. Una acción del grupo simétrico de K letras sobre el espacio O de K. Voy a tener un punto específico que voy a llamar 1, que vive en O de 1, y una colección de mapeos. La primera vez que uno ve la definición, esto no tiene mucho sentido, pero ya les voy a explicar por qué esto tiene un poquito de sentido, que va de O de K, producto OJ1 hasta OJK, y llega a O la suma de los J, las cuales satisfacen ciertas acciones. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que O de K está parametrizando operaciones, lo escribí como en inglés, operaciones con K entradas y una salida. Entonces, la acción del grupo simétrico me está diciendo cómo permutar las entradas. Este elemento que voy a llamar 1 básicamente está parametrizando la identidad, la operación identidad, que tiene una entrada y una salida. Y estos mapeos, si yo pienso que tengo un elemento acá que tiene K entradas y una salida, y después le doy un elemento que tiene J1 entradas y una salida, y de pronto otro que tiene J2 entradas, etcétera, etcétera, me está diciendo cómo componer. Y si yo compongo, entonces finalmente voy a tener un elemento que tiene el número de entradas, va a ser la suma de las Jotas, y va a tener una sola salida. Entonces, esto está codificando cómo componer las operaciones. Pero esto está, digo parametrizar, pero en cierta manera está abstrayendo esta noción de tener operaciones. Y una cosa que es importante es que los operands
realmente se vuelven importantes cuando uno habla de las álgebras. Entonces, pasemos a esta página en la que hablo de las álgebras. Entonces, si tengo un operad, o álgebra es un espacio X y una colección de mapeos, uno para cada K, que va del producto de OK con K copias de X a X, pero es compatible con la acción del grupo simétrico y satisface ciertos axiomas. Pero realmente lo que debo estar pensando es que cada operación o cada elemento del operand me da una operación específica. Entonces, si tengo el elemento del operand, lo que voy a obtener es una manera de darle entradas que son catuplas en X y me da una salida. Entonces, está dándole significado a mi intuición de antes, que era cada punto del operand me estás supuestamente dando una operación, pero estos solo tienen sentido como operaciones cuando estoy hablando de un álgebra sobre el operand. Otra manera de pensar esto es que esto que les di acá lo puedo reescribir como un mapeo de OK al espacio de mapeos de K copias de X a X. Y aquí ya es un poquito más obvio que realmente lo que les estoy diciendo es que para cada elemento del operand me tienen que dar una operación. Y estos axiomas que no les estoy diciendo tienen que ver con, quiero que la composición que tengo en el operand sea compatible con la operación con la composición que tengo de funciones. Y quiero que si tomo la identidad de acá, me dé la identidad de acá. Entonces esa es la compatibilidad. Realmente yo quiero hablar de operads en espacios topológicos, entonces para hablar de un operad en la categoría de espacios topológicos, lo que quiero es que cada uno de estos espacios tenga una acción del grupo G. Quiero que este elemento sea un punto fijo. Y quiero que estos mapeos sean todos equivariantes. Y eso es suficiente para lo que necesito. Y igualmente para las álgebras, entonces si quiero una álgebra en G espacios, pues lo que quiero es que esto sea un G espacio y que todos estos mapeos sean equivariantes. Y eso es otra vez suficiente. Entonces ahora ya con esto les puedo dar la información de que es un operand n infinito, que son precisamente estos operads que van a parametrizar las operaciones G conmutativas salvo homotopía, que es a donde quiero llegar. Entonces, esta es una definición de Andrew Bloomberg y Mike Hill. Un G operand n infinito es un operand O en la categoría de espacios topológicos con una acción del grupo G, tal que para todo n mayor o igual que 0, quiero que la acción del grupo simétrico sea libre. Y quiero que para cada subgrupo del producto de G y el grupo simétrico, los puntos fijos sean o vacíos o contráctiles. Y además quiero que los puntos fijos con respecto al grupo entero sean no vacíos. Esto, ¿de dónde está saliendo esto de acá? ON tiene una acción del grupo G, porque tengo una operad en G espacios topológicos, pero además tiene una acción del grupo simétrico, y además estas acciones conmutan entre ellas.
por la definición de cómo funcionan las cosas. Entonces, siempre ON viene con una acción del grupo del producto de G y SN. Como la acción de SN es libre, hay ciertos de estos espacios que sé que van a ser vacíos y ciertos que van a ser no vacíos, simplemente sabiendo que esto es libre. Pero esta condición aquí me dice que los que no son vacíos quiero que sean contráctiles. Y esto en cierta manera, eventualmente, y voy a decir algo más al respecto en un rato, lo que está diciendo es que tengo operaciones que hacen ciertas cosas, pero la escogencia de esas operaciones es contráctil. Realmente no tengo muchas opciones, o sea, cualquier dos opciones son homotópicas entre ellas. Es otra manera de pensar en esta contractibilidad. Y este tipo de condiciones de algo es contráctil en un operand, por lo general tiene esta connotación de existen las homotopías que hacen lo que uno quiere que haga. Para terminar esta página de definiciones, voy a considerar un mapeo de G-operads, y no les conté que es un mapeo de operads, pero se imaginan que puede ser un mapeo a cada nivel que es compatible con todo lo que tiene que ser compatible. Un mapeo de G-operads es una equivalencia débil si para todo subgrupo de el producto de G, y aquí se me fue la notación de los topólogos, de G y el grupo simétrico, cuando miro los puntos fijos, que me va a inducir el mapeo, un mapeo de los puntos fijos, quiero que eso sea una equivalencia homotópica. Entonces, algunas observaciones. Esta definición implica que si olvidamos la acción de G, obtenemos un operand e infinito como queríamos. Es lo primero. ¿Qué más obtenemos? Obtenemos que los puntos fijos con respecto a estos subgrupos gamma codifican qué mapeos de transferencia existen o qué mapeos de transferencia están siendo parametrizados por un operand como tal. Entonces, quiero explicar esto un poquito más porque es importante. Si tomo dos subgrupos, cada un subgrupo de H, y miro el índice de los subgrupos, puedo tomar una representación de la acción de H sobre el espacio de cosets. Entonces, eso es un conjunto finito con n elementos, y es un conjunto con una acción de H, entonces puedo representar esa acción como un mapeo de H al grupo simétrico, simplemente numerando los elementos de este conjunto. Y tengo este mapeo, entonces esto es un homeomorfismo de grupos entre H y SN, y voy a tomar la gráfica. La gráfica literalmente como tomamos la gráfica en una clase de cálculo, donde tomamos las parejas ordenadas de un elemento de H y su imagen bajo la función. Y esto va a ser un subconjunto, un subgrupo del producto de H y SN. Y si yo tengo de hecho, aquí puedo poner G, o de hecho puedo decir algo diferente. Esto es también un subconjunto de G cruz SN. Entonces, si tengo una álgebra sobre O, tenemos este mapeo que les conté, que va de ON al espacio de mapeos entre XN y X. Y una de las condiciones de tener una álgebra es que este mapeo es equivariante con respecto a la acción de G y la acción de SN. Entonces, puedo tomar el mapeo de los puntos fijos. Y resulta que por la condición como definimos gamma, existe un mapeo que va de estos puntos fijos al espacio de mapeos entre los puntos fijos con respecto a K y con respecto a H. Y les voy a decir específicamente esto cómo funciona. Tomo un mapeo que es un punto fijo y lo mando al mapeo que
toma X y lo manda a F evaluado en la órbita de X, donde H2, HN son representantes de los cosets. Entonces, si tomo un representante para cada uno de los cosets y miro F evaluado en eso, el hecho de que esto es un punto fijo con respecto a esta acción, me va a dar que si tomo un elemento que es un punto fijo con respecto a H, el resultado, con respecto a K, el resultado va a ser un punto fijo con respecto a H. Entonces, esto en general no funcionaría, excepto cuando tengo el gamma definido de esta manera. Pero, ¿por qué les estoy diciendo eso? Les estoy diciendo eso porque precisamente me dice que si tengo un elemento en este subgrupo, porque mi ópera me dice que este subgrupo o es contráctil o es vacío. Si no es vacío, entonces existe un elemento acá y el hecho que tengo una o álgebra me da un elemento acá. Y esto es precisamente una transferencia. Estas son las transferencias que quería. Y el hecho que si esto es contráctil me dice que las opciones para escoger mis transferencias son contráctiles, que están todas relacionadas entre ellas, salvo homotopía. Entonces, realmente, ¿cuál es su... si me devuelvo a mi definición, ¿cuáles gamma son contráctiles y cuáles gamma son vacíos? Me está diciendo qué transferencias están y qué transferencias no están. Y esto se puede resumir en la siguiente idea, que es que realmente todo lo que me importa es el sistema de transferencia. Entonces les voy a dar una definición y después les voy a dar el teorema importante. Y aquí vamos a olvidarnos de la topología por un segundo y simplemente vamos a pensar en la combinatoria del látice de subgrupos de G. G es un grupo finito, voy a considerar su látice de subgrupos y voy a definir un sistema de transferencia como una relación sobre los subgrupos de G, tales que por un lado es un orden parcial, por otro es un refinamiento de la inclusión normal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tengo la relación, entonces también tengo la inclusión normal. Tengo una propiedad de conjugación que dice que si K está relacionado con H, entonces el conjugado de K está relacionado con el conjugado de H para cada elemento G del grupo. Y tengo un axioma de restricción que dice que si K está relacionado con H y L es un subgrupo de H, entonces la intersección de K y L está relacionada con L. Esto es mejor ver un dibujito. Entonces tengo K, un subgrupo de H, tengo L también un subgrupo de H y por aquí tengo la intersección. Y lo que me dice este axioma es que si tengo esta relación, entonces tengo que tener esta relación también. La restricción a L también está ahí. Y voy a considerar el poset de todos los sistemas de transferencia sobre el grupo G, bajo inclusión. Entonces, por ejemplo, si tengo, este es el grupo más simple que puedo tener en términos de sus subgrupos, es el grupo cíclico de orden primo. Entonces, el látice de subgrupo simplemente tiene dos elementos, tiene el grupo trivial y el grupo entero. Y hay dos posibles sistemas de transferencia, el vacío y el completo. Entonces, ¿qué es lo que estoy indicando acá? Acá tengo el sistema de transferencia en donde la única relación que tengo es la identidad. Y aquí tengo el sistema de transferencia donde tengo todo lo que tenía en el látice de subgrupos.
Esas son las dos opciones que tengo en este caso. En el caso de, el siguiente caso más complicado, que es el grupo cíclico de orden P cuadrado, donde P es un primo, entonces ahora tengo 3 posibles subgrupos. Si simplemente fuera de dibujar el diagrama de Hasse de este látice, lo dibujaría como está acá, pero como si es importante, voy a poner también la otra relación que tengo, que es un subgrupo de CP cuadrado. Una de las cosas que tengo es que la restricción me implica que si tengo un grupo de transferencia que contiene la inclusión entre E y CP cuadrado, entonces debe tener la inclusión entre E y CP. Es una de las condiciones que me da la restricción. Y tengo la otra que es la transitividad, que me dice que si tengo las dos inclusiones chiquitas, debo tener también la grande. Esas son como las dos restricciones importantes que tengo. Conjugación no me dice nada en este caso porque es un grupo abeliano, entonces conjugación es trivial. Y cualquier otra restricción es trivial y cualquier otra composición es trivial. Entonces estas son realmente las dos condiciones que tengo en este caso. Entonces resulta que si trato de enumerar todos los sistemas de transferencia que tengo para este subgrupo, me dan 5 posibles. Y aquí están todos. Tengo el vacío, donde solo tengo las identidades, el completo, donde todas las relaciones están incluidas, y tengo este de acá, que es cuando tengo la larga, tengo que tener esta chiquita, y las que tienen solo una. Todas las demás no pueden ser. O sea, si uno se pone a mirar los posibles casos de si incluyo o no cierta relación, va a terminar completando una de estas de acá. Entonces tiene todas estas 5. No es coincidencia, hay otro pentágono, había un pentágono anteriormente y resulta que estos están relacionados de una manera que les voy a contar en un segundo. Antes de contarles más sobre por qué hay 5 y por qué forman un pentágono, bueno, y primero, antes debería decir, esto está organizado en un pentágono por inclusión. Entonces, este sistema de transferencia está incluido en este y está incluido en este y este está incluido en este y así sucesivamente. O sea, las aristas que ven aquí me están indicando inclusión y este es el diagrama de Hasse del POSIT de sistemas de transferencia del grupo CP cuadrado. ¿Cómo están relacionados los sistemas de transferencia y los operands en infinito? Esto es lo que les debía de antes. Este es un teorema de Bloomberg y Hill que dice que si tengo un G-operand n infinito, voy a definir una relación flechita O de la siguiente manera. K está relacionado con H si y solo si. Primero, K es un subgrupo de H y segundo, si cuando miro precisamente ese gamma que les había hablado anteriormente en el ejemplo, el gamma que me da de pensar en H módulo K como una representación, o sea, un mapeo al grupo simétrico y miro la gráfica y miro los puntos fijos. Si esto es no vacío, es precisamente cuando voy a tener una flecha. Si es vacío, si es vacío, entonces no tengo la flecha. Y recordemos que parte de la definición es que si es no vacío, también es contráctil. Entonces, el contenido del teorema es que si defino esta relación, entonces me da un sistema de transferencia. O sea que las transferencias que aparecen como parte de un operand n infinito satisfacen estas relaciones que les di anteriormente, conjugación, restricción, etcétera, etcétera. Pero más interesante aún es este teorema que
la mitad fue probado por Bloomberg y Hill. Hicieron una conjetura que después fue demostrada por el resto de estos autores independientemente, es que yo puedo mirar la categoría de todos los operands en infinito, y a cada uno de esos les puedo asociar su sistema de transferencia. Aquí estoy pensando en los sistemas, la colección de sistemas de transferencia es un POSIT, entonces puedo pensarlo como una categoría donde tengo un mapeo exactamente cuando tengo una relación. Resulta que eso me da un puntor que induce una equivalencia entre la categoría homotópica de los operands en infinito y el POSIT de sistemas de transferencia. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Yo tengo esta categoría, tengo la noción de que ser una equivalencia homotópica, esas se las definí en algún momento, pero posiblemente no se acuerdan. Esto es lo que obtengo cuando decido invertir esas equivalencias homotópicas. Cuando pienso que una equivalencia homotópica debería ser como un isomorfismo y que se actúa como un isomorfismo, ahí es cuando obtengo esta categoría homotópica. Pero realmente, ¿qué es lo más importante de esa historia que les estoy contando? Que este teorema básicamente me dice, bueno, primero, que si tengo un operand, entonces me da un sistema de transferencia. Pero además, que todos los sistemas de transferencia pueden ser obtenidos a través de un operand. Es parte de lo que este teorema nos está diciendo, porque nos está diciendo que este funtor es essentially surjective. O sea que todos los elementos aquí están en la imagen del funtor, pero además nos está diciendo que si dos operands son equivalentemente homotópicos, dada la equivalencia, entonces nos tienen el mismo sistema de transferencia. Eso es otra parte del teorema, y hay un poquito más, pero no voy a expandir mucho más acá. Pero entonces, una de las cosas importantes de este teorema es que nos dicen, si quiero entender los operands en infinito, salvo homotopía, lo único que tengo que entender es este sistema, esta colección de sistemas de transferencia, y esta colección de sistemas de transferencia es un objeto totalmente combinatorio. Y es un objeto totalmente combinatorio con el que yo me puedo sentar con mis estudiantes de licenciatura y demostrar teoremas al respecto. Entonces, eso es realmente parte de lo que les quería contar. Ya que sé que de pronto me importa la colección de sistemas de transferencia, entonces tengo este teorema súper bonito de Balchin, Barnes y Rosheim, que primero me dice que la cardinalidad de los sistemas de transferencia para C, P a la N es el número de Catalán, N más 1. Pero además nos da la estructura del látice. La colección de sistemas de transferencia es un látice, y resulta que es un látice que los combinatorios conocen muy bien, que se llama látice de Tamarin, pero resulta que está relacionado con el trabajo de Stashev y el asociaedro y el A infinito y demás, que no les conté mucho al respecto, pero el hecho que esto sea un pentágono y que hubiéramos visto un pentágono anteriormente ya no es una coincidencia, ya entendemos que están relacionados. Entonces, con Kyle, que es mi colega acá en Reed, decidimos que esta historia estaba muy bonita y que podíamos trabajar con estudiantes de licenciatura con esto. Y lo primero que les dijimos fue, ¿por qué no tratamos de entender el látice de sistemas de transferencia del grupo CPQ a la N? Es como el siguiente grupo más difícil después de CP a la N. Pero resulta que esto es muy complicado. Los axiomas principalmente el de restricción, hace que esto sea muy complicado contar, y nuestros estudiantes sacaron datos, o sea, lo programaron y tenían datos y datos, pero no encontramos nada. Pero en ese proceso lo que encontramos fue un resultado estructural.
Entonces este fue uno de los teoremas que demostramos con nuestros estudiantes. No era lo que pensábamos que íbamos a sacar durante el trabajo en el verano. Lo que demostramos es que si G es un grupo abeliano, entonces el POSIT de sistemas de transferencia es autodual, que específicamente significa que existe una biyección del sistema de la colección de sistemas de transferencia a sí misma que reversa el orden. Entonces, phi de R es menor o igual que phi de R', si solo si R es mayor o igual que R'. Entonces, esto es un resultado estructural. Y resulta que esto generaliza parte del trabajo de Balchin y sus colaboradores. En el caso, ellos lo habían hecho en el caso en que G es un grupo cíclico de orden square free, sin cuadrados. O sea, un producto de primos diferentes. Entonces, ¿cómo demostramos este teorema? Resulta que tenemos dos demostraciones diferentes. Una es, bueno, primero nuestros estudiantes se dieron cuenta porque tenían muchos datos y empezaron a ver ciertas simetrías que nos indicaron que de pronto debía haber cierta dualidad. Y a las malas, los estudiantes de pregrado lo demostraron. Pero ya cuando sabíamos que teníamos esto, y también porque teníamos muchos datos, resulta que encontramos una conexión muy bonita con algo que se llama sistemas de factorización débiles, que es algo en teoría de categorías, pero es algo en teoría de categorías que la gente que trabaja en topología algebraica le es muy familiar porque aparece en lo que se llaman model categories. Entonces, eso no nos sorprendió mucho, o sea, nos sorprendió la conexión, pero era algo que Kyle y yo nos era muy familiar. Estoy pensando que no tengo mucho tiempo para explicar mucho de esto, entonces me voy a saltar la definición, pero dejarles en claro que es algo bastante categórico. Pero básicamente un sistema de factorización débil en una categoría es una pareja de clases de morfismos, y el hecho que sea una pareja es importante. Tenemos estas dos clases de morfismos que se relacionan de cierta manera. Esta es aquí la definición. Se llama un sistema de factorización porque una de las condiciones es que cualquier morfismo se factoriza como un morfismo en el lado izquierdo seguido de un morfismo al lado derecho. Y esto de acá tiene que ver con ciertos levantamientos, pero no quiero entrar mucho al respecto. Pero lo más importante que les quiero decir es que encontramos una conexión entre los sistemas de transferencia y los sistemas de factorización débiles. Entonces, si tengo un grupo abeliano y considero un sistema de transferencia, resulta que puedo construir un sistema de factorización débil, en donde el lado derecho es precisamente el sistema de transferencia y el otro pedazo lo construyo de la única manera que lo puedo construir. Entonces existe una biyección entre sistemas de transferencia y sistemas de factorización débiles. Los sistemas de transferencia no los conocíamos mucho, pero esos sistemas de factorización débiles sí, y la dualidad era algo que no era sorprendente en los sistemas de factorización débiles. Entonces ya cuando teníamos toda la conexión, encontramos una demostración muy bonita que tiene que ver por este lado, y ya podemos usar esto para demostrar la dualidad, usando el hecho de que el POSIT de subgrupos de un grupo abeliano es autodual. Esto no es sencillo, pero en el caso de los grupos cíclicos es mucho más fácil de ver. Si yo tengo el grupo CN y quiero mirar esta dualidad, simplemente intercambio el grupo CK con el grupo CN sobre K. Esta es una dualidad que es fácil de ver para los grupos cíclicos. Para los grupos abelianos en general es un poquito más complicado.
Pero ya teniendo esta dualidad, resulta que es fácil ver que uno puede definir la dualidad de sistemas de transferencias usando construcciones básicas de teoría de categoría. No voy a expandir en esto que es, pero realmente todas estas construcciones son construcciones que eran muy familiares para nosotros y entonces nos da lo que nos tiene que dar. Pero la base de todo, y quiero enfatizar eso antes de terminar, es precisamente esta conexión entre los sistemas de transferencia y los sistemas de factorización débiles, que cuando empezamos este trabajo no teníamos ni idea que iba a existir, pero al final no resultó tan sorprendente porque un sistema de transferencia y el lado derecho de un sistema de factorización débil básicamente tienen las mismas condiciones. Pero la única manera en que nosotros descubrimos que esto era cierto era porque teníamos muchos datos de nuestros estudiantes, los metimos en el Online Encyclopedia for Integer Sequences y nos dio algo. Y lo que nos dio era que alguien en algún momento estaba contando sistemas de transferencia. Y así fue que realmente hicimos la conexión de que las dos cosas tenían que estar conectadas y ya con eso supimos cómo demostrarlo. Entonces, parte de lo que quiero enfatizar acá es que, o sea, yo nunca hubiera hecho esta investigación sola. Primero porque de pronto no me hubiera interesado, segundo porque nunca hubiera como conectado las cosas que ya después, o sea, después la conexión era obvia, pero inicialmente la conexión no era obvia. La única manera que vimos la conexión era porque estábamos trabajando con estudiantes de licenciatura que tenían mucho tiempo en sus manos para contar cosas y programar y sacar números y al final resultó un resultado muy bonito, que es este resultado de la autodualidad, que todavía estamos tratando de entender qué significa ya en el concepto de los operands en infinito, que era la historia con la que empecé. Y creo que con eso voy a terminar. Gracias, Angélica. ¿Hay preguntas para Angélica? Si alguien tiene preguntas, puede hacerlas de viva voz. Estoy quitando el mudo del micrófono. Sí, en este tema que tienes aquí en la pantalla, ¿es un grupo finito abeliano? Sí. Para mí el grupo siempre ha sido finito. Es finito, ok. Ok. Entonces, otro paso más adelante sería de estudiar, no sé, grupos, ¿cómo se dice? Solvable groups. Sí, realmente hay dos preguntas, o sea, dos cosas relacionadas con esa. Una es que es mucho más fácil, o sea, toda esta historia de G conmutatividad y demás, o los operands n infinitos, realmente solo lo entendemos bien para grupos finitos. Eso es lo primero que quiero decir. Entonces, como que la relación con los operands solo nos interesa para grupos finitos, pero ya los sistemas de transferencia los podemos definir igualmente para cualquier grupo. Pero creo que en ese caso queremos añadir una condición de ser cerrados bajo transfinite composition. Y eso tiene que ver con cómo está relacionado con los sistemas de factorización débiles. Pero sí, hay muchas preguntas todavía al respecto. La autodualidad la probamos para grupos abelianos. ¿Es cierta o no para grupos no abelianos? También se puede hacer esa pregunta por ese lado, pero sí hay muchas otras preguntas que se pueden hacer al respecto de todo esto. A propósito, sí, también tengo una pregunta sobre el teorema de dualidad. ¿Escribiste un mapeo phi mayúscula? ¿Dónde está? El teorema de dualidad está acá. Sí, este mapeo al cuadrado es la identidad. Muy interesante. No necesariamente.
Entonces, porque se dice autodual. Porque, o sea, si yo simplemente miro el diagrama del post-it, el diagrama de Hasse del post-it, realmente estoy viendo que si lo volteo veo lo mismo. Es básicamente. Pero sí, o sea, tienes razón que, o sea, no es como dual en ese sentido, pero sí tiene una... de pronto lo que quiero decir, me voy a devolver un poquito, es incluso realmente el problema está acá, que el post-it de un subgrupo el post-it de subgrupos de un grupo G, en general no es autodual de la manera que tú lo estás pensando, en el mismo sentido que el cuadrado de este delta no es la identidad necesariamente. En este caso este que te definí acá pero para un grupo abeliano en general se usa el hecho de que un grupo abeliano es isomorfo a su dual de Pontryagin. Sí, eso sí. Pero esta dualidad no es canónica. No. Y el hecho de que esa dualidad no sea canónica tiene que ver con el hecho de que esto no necesariamente sea una dualidad en el sentido de que el cuadrado es la identidad. Pues en cuestiones de falta de unicidad, a veces es muy interesante entender la deformación de una manera y otra manera. O sea, si hay dos maneras de realizar dualidad, a veces hay maneras de deformar una manera en otra. Y eso es la idea atrás, por ejemplo, de cómo se llama las operaciones de Steenrod. O sea, el producto CUP tiene dos maneras que no son iguales, pero equivalentes. Hay algo similar en tu primer ejemplo. Sí. Con la asociatividad en omega de X, el dibujo es una manera de ver que hay una homotopía, pero a pensar bien, el mismo dibujo muestra fácilmente que la homotopía no es única. Sí. No es única para nada. Pero si tienes dos homotopías, son homotópicas. Ajá. Además, ¿verdad? Sí. O sea, siempre hay una relación a un orden más alto. Sí, exacto. Exacto. Y eso tiene algo mucho a ver con la estructura, bueno, en topología algebraica, por ejemplo, con la construcción de operaciones como Ajá, sí, es precisamente, o sea, es medir la falta de ciertas cosas que no sean iguales. Hay otra perspectiva también que es cuando yo definí la operación binaria en el espacio de lazos, yo escogí concatenar a medio tiempo. Exacto, sí. Pero otra manera de pensarlo es que realmente hay una familia entera de operaciones que se concatena en cualquier momento. Y esa es una de las maneras en que se puede hacer esto preciso. Y hay un operad que se llama el operad de Little Cubes operad, que parametriza precisamente esto que está pasando en el espacio de lazos, que no hay una operación binaria única, hay una familia entera de operaciones binarias. Y cómo se relacionan ellos es otra manera de mirar lo que está pasando acá. Sí, hay muchas opciones. En un principio, en tiempos antiguos, el espacio de lazos tenía otra definición, o sea, un mapeo de 0 a un número finito.
y luego bueno, es otra vez otra manera. Sí, esa es otra versión del espacio de lazos, se llama la versión Moore del espacio de lazos, y esa es asociativa Exacto, directamente. Y las dos son homotópicamente equivalentes. Entonces, esa es otra manera de ver que uno puede rectificar la asociatividad. Sí. Hay una identidad, que es identidad nada más, con un intervalo trivial. Ajá, exacto. Sí, Sí. también, exacto. Tiene una identidad directa y es asociativa directamente. Y nunca me quedó claro, bueno, porque hay muchas opciones, ¿verdad? Y todo intuitivamente es equivalente, pero siempre la pregunta es cómo, ¿verdad? Sí, muy bien. Pues gracias por una charla muy bonita. Gracias. Eric tiene una pregunta. Sí, bueno, ajá. Dale. Sí, bueno, o sea, en general, si yo tengo un POSIT, ¿cómo sé que este POSIT se puede reconocer como el transfer system asociado a bla, 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 bla? Esa es una muy buena pregunta. Primero, o sea, como es bastante general, yo creo que uno tiene que tener un grupo en mente, o sea, voy a cambiar tu pregunta un poquito. O sea, si tengo un grupo fijo y tengo el POSIT de subgrupos y quiero saber si entonces voy a tener POSIT de subgrupos y quiero saber si un subPOSIT es un transfer system o no. Bueno, tengo mis condiciones que me dicen cómo chequear, ¿no? Pero más en general no sé, no sé Porque pues, está el grupo trivial, está el grupo total, entonces tiene un único mínimo, un único máximo, pero fuera de eso no hay nada más que se pueda, en principio, ¿no? Y es que las relaciones entre los diferentes vértices importan cuando uno está mirando restricción, ¿cierto? Porque, o sea, la restricción me dice, o sea, tengo esta relación acá que está en mi POSIT y tengo otro elemento acá, pero quiero que cuando lo estoy pensando en los subgrupos, quiero que sea menor que este, pero después quiero tomar la intersección y esa intersección es algo que tiene, o sea, tengo que saber cómo estoy pensando en esos vértices como subgrupos de cierto grupo para que eso tenga sentido. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta para Angélica? Yo tengo una duda. Decías que los estudiantes de licenciatura obtuvieron muchos datos a través de programando. ¿En dónde programan ese tipo de cosas? Creo que ellos estaban usando Sage, pero ni siquiera sé. Y, o sea, se puede ver, o sea, lo que estaban haciendo era, o sea, programaron las condiciones de ser un transfer system lo estaban haciendo muy específico. O sea, primero hacían los de CP, después CPQ, después CPQ cuadrados, CPQ y etcétera, etcétera. Eran grupos suficientemente fáciles que era fácil programar esto y entonces sacaban datos y datos y datos y datos y de ahí fue que sacamos información para conjeturar cosas. Ok, vale, gracias. Bueno, pues le damos las gracias nuevamente a Angélica por esta charla.